Hello everybody, estamos haciendo un repaso de lo que es química general para el primer paso que será tomada la siguiente semana, es decir, la semana que va desde el lunes 17 de abril del 2023 hasta donde alcance. Ya tenemos este ejercicio que vamos a resolver justo ahora como clase demostrativa para el repaso que se dará este domingo 16. Ya eso lo hablaré al final. Vamos directo con el ejercicio. Ya pueden poner pausa y leer todo el ejercicio si desean. Ya está. Ahora que lo han leído y quizás muchos lo hayan intentado y a algunos les habrá salido y quizás a otros no. Así que vamos a resolverlo de una vez. Antes de empezar con la reacción, con la ecuación química que nos están mostrando aquí, esta de acá, primero vamos a leer. Bueno, mire, dicen, con la finalidad de obtener hidrógeno gaseoso, se busca esto, se pone en contacto 120 gramos de cobre al 5% de impurezas. ¿Qué quiere decir? Que 120 gramos de la muestra tiene impurezas. Entonces, si 5% es impurezas, ¿cuánto queda de lo que es realmente el reactivo? El 95%, ¿no? Entonces, eso sería cobre. Cobre. Para el cobre tenemos 120 gramos y que solamente el 95% es cobre, ya que el 5% es impurezas. Esto, calculándolo, ¿cuánto nos saldría? 114 gramos, ¿verdad? 114 gramos de cobre es lo que tenemos realmente. ¿Qué más nos están diciendo? Que esto va a reaccionar con 15 mililitros de ácido nítrico al 10% masa. Ya, fíjense que nos están dando aquí mililitros, pero acá tenemos masa. Entonces estos mililitros tendríamos que tenerlos en masa. Y para ello, aquí al final nos dan un dato que es la densidad. Listo, tenemos densidad, tenemos volumen, ¿qué podemos calcular con eso? A ver, acá vamos a poner para el ácido nítrico, tenemos 15 mililitros de solución con una densidad, de 1.2 gramos sobre mililitro. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo multiplico la densidad por el volumen, ¿qué voy a obtener? La masa. ¿Sí o no? Haces tu despeje nomás. Masa es igual a densidad por volumen. Y ya está. Entonces, solamente tendríamos que multiplicar este volumen por su densidad. Y fíjate, mililitros con mililitros se van y nos quedaría 15 por 1.2. Eso es 18 gramos. 18 gramos de ácido nítrico. Pero todavía tenemos algo más. Dice que esta solución está al 10% en masa. ¿Qué quiere decir? Que este es el peso de toda la solución, la masa de la solución, pero que el ácido nítrico solamente está contenido en el 10%. Entonces, cuando calculamos esto, tendríamos solamente 1.8 gramos de ácido nítrico en la muestra. Entonces, ya está. Tenemos las cantidades con las que vamos a trabajar. Ahora sí podemos pasar a la ecuación química. Tenemos, ahí está, el cobre sólido. El cobre sólido reacciona con el ácido nítrico acuoso para darnos, acuoso, ¿no? Para darnos nitrato de cobre e hidrógeno. Nitrato de cobre más de cobre 2 hidrógeno. Ya, lo que nunca deben olvidarse es de ver si ver si la reacción está balanceada o no. Vamos por los cobres. Tenemos un cobre, ¿no? Cobre, balanceado.
al tanteo nomás. Tenemos dos nitratos y acá solo un nitrato. O sea, quítale esto y se convierte en nitrato, ¿no? A eso es a lo que voy. O si lo quieres ver por nitrógenos también, tenemos dos nitrógenos acá, acá solo uno. Entonces, ¿qué hacemos? Le multiplicamos por 2. Ya tendríamos dos nitrógenos. Fíjense, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Y si nos vamos a los oxígenos, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Ya tenemos la ecuación balanceada. Ya está, esto era el tanteo nomás. Listo, chicos, a ver, ahora aquí lo que vamos a utilizar son los datos que nos han dado. Tenemos 114 gramos de cobre sólido, ya sin impurezas, y tenemos 1.8 gramos de ácido nítrico. Con esos datos no puedo hacer nada todavía. O sea, tú puedes tratar de calcularlo, sí, pero necesitas un valor del cual fiarte o del cual guiarte. Lo que nos están pidiendo es esta cantidad de acá, ¿no? ¿Cuánto se genera de gas de hidrógeno? Ya. Entonces, fíjense en la ecuación química. De ahí podemos sacar una relación. Aquí podríamos hacer una relación molar, ¿no? Que esto es 1. Este es 1 mol de cobre, reacciona con 2 moles de ácido nítrico. Pero como aquí estamos trabajando con masa, no nos conviene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que convendría? Transformar estas cantidades de moles a gramos. ¿Cuánto vale 1 mol de cobre? Y acá nos dan de dato, ¿ve? El cobre tiene una masa molar de 63.5. Es decir, 1 mol de cobre tiene una masa de 63.5 gramos de cobre. Entonces, en vez de acá poner 1 mol, lo que vamos a hacer es poner 63.5 gramos. Lo mismo hacemos con el ácido nítrico. A ver, lo podemos separar de esta manera. Esto vale 1, esto vale 14 y esto es 3 por 16, ¿no? Y si sumamos todo, 3 por 16 es 48. Esto nos da un total de 63, ¿verdad? 8 más 4, 12, más 1, 13, va 1, 6, 63. Una mol, fíjense, 1 mol de ácido nítrico es equivalente a 63 gramos, según los datos que nos están dando aquí. Aquí ve, esos datos. Listo, pero nosotros tenemos 2 moles, multiplicamos por 2, pues, ¿no? Entonces, 2 moles de ácido nítrico será, multiplicas esto por 2, 126 gramos. Entonces acá sería 126 gramos. Recuerden que lo de rojito es la referencia que podemos sacar de la relación estequiométrica que hay en la ecuación química, mientras que lo de azulcito son los datos que tenemos. Para esto tenemos que aplicar, aquí en realidad se puede aplicar un criterio simple nomás, al ojo. Pero, ¿qué pasaría si acá, no sé, tuviera esta cantidad, 81.8 gramos? Ahí tendría que ver cuál es el reactivo limitante. Y a manera de repaso, de todas maneras, vamos a comprobar cuál es el reactivo limitante. Fíjense aquí nomás, fíjense aquí. 126 gramos, 126 es 2 por 63, ¿no? Es como si la relación molar fuera de 1 a 2. Bueno, es de 1 a 2, pero en masa. O sea, una cosa es mol y otra cosa es masa. Entonces estamos viendo que la mitad en masa debería ser la cantidad de cobre que se requiere. Pero fíjense, acá tenemos 1.8 gramos de ácido y acá tenemos 114 gramos de cobre. ¿Eso qué quiere decir? Que el cobre está en exceso, porque solamente debería reaccionar casi la mitad de este valor, ¿no? Casi la mitad, que sería 0.9 aproximadamente. Y eso lo vamos a demostrar ahorita. Entonces, al ojo ya podemos
ver que este es el reactivo en exceso y este es el reactivo limitante. ¿Qué quiere decir el reactivo limitante? Que es el reactivo que se va a consumir completamente, mientras que el reactivo en exceso va a sobrar. ¿Sí o no? Si es que no entienden este concepto de reactivo limitante, podemos hacer una comparación simple con moles, nada más para que lo entiendan. ¿Ya? Vamos a hacerlo con moles, sino que acá está en masa, pero ya vimos que solo es transformarlo. Ya, fíjense, aquí tenemos que una mol de cobre reacciona con 2 moles de ácido. Pero, ¿qué pasaría si me dicen, tú tienes 3 moles de cobre y tienes 5 moles de ácido nítrico? Fíjate, una mol de cobre reacciona con 2 de ácido. 2 moles de cobre reaccionarían con 4 moles de ácido, ¿sí o no? La relación se mantiene. Pero aquí estoy viendo que 3 moles se relacionarían con 6 moles de ácido. Y pues nos faltaría una mol de ácido, ¿verdad? Eso es lo que nos faltaría. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí uno de los dos está en exceso, ¿ya? Porque sacando las cuentas, esto es como 2-1, que quiere decir que este ácido reaccionaría con la mitad de esa cantidad en moles de cobre. Entonces solamente reaccionarían 2.5 moles de cobre con 5 moles de ácido. Y el otro 0.5 mol que estaba acá para que sumen 3, ¿qué pasa? Eso no reacciona, pues eso es lo que está en exceso. Ya hay una cantidad que está en exceso. Ya, y eso es lo que tenemos que buscar, pues, ¿no? Y acá por eso determinamos que esto es el reactivo limitante. Y eso lo puedes hacer rápido con una regla de 3 simple también, ¿no? Eso ya lo podemos ver a mayor profundidad incluso en la asesoría para no hacer muy largo este video. Entonces ya vimos, ¿no? Que esta cantidad en masa debería reaccionar con la mitad, ¿no? Que es 0.9 aproximadamente. Ya, una vez que identificamos lo que es cuál es el reactivo limitante, lo tomamos y con eso calculamos el valor del hidrógeno que me están pidiendo. Ahora, en rojito estoy poniendo lo que puedo sacar de la ecuación estequiométrica, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál sería la masa? 2 gramos, ¿verdad? Recordemos que el hidrógeno tiene masa 1 gramo por mol, pero como nosotros tenemos acá 2 hidrógenos, esto vale 2 gramos, ¿no? Ya, lo de azulcito, ¿qué sería? Aquí ponemos una X, no sabemos. Y eso lo vamos a sacar por relación, por regla de 3 simple. Ya lo vamos a hacer aquí. Calculando la masa de hidrógeno producido. Ya está. Entonces sería 1.8 gramos de ácido es a 126, lo de rojito, porque es el punto de referencia, ¿no? A 126 gramos de ácido nítrico, como X es a 2 gramos de hidrógeno. Fíjense, gramos con gramos se van y operamos. X, ¿cuánto nos tendría que salir? A ver, yo por acá creo que ya lo había calculado. Y eso nos sale 0.0286 gramos de hidrógeno aproximadamente. Ya, eso es lo que sale. Esta sería la cantidad que se produce de hidrógeno en la reacción, si esto fuera al 100%, pero si nos vamos a la reacción, acá podemos ver que solamente reacciona o que tiene un rendimiento del 65%. Es decir, la cantidad real que se forma sería Y, que es 0.0
28,6 gramos por el 65%. Calculamos eso y nos daría 0,0186 gramos aproximadamente de hidrógeno. Pero esto es masa. No, está bien, es la masa. Es la masa. Lo que pasa es que acá me están pidiendo una cosita, miren, determinar los litros de hidrógeno que se generan a una atmósfera de presión y 22 de temperatura, si el rendimiento, bla, bla, bla. Ya me están pidiendo los litros. Para esto vamos a aplicar la ley de gases ideales, ¿no? Aplicando ley de gases ideales. Para eso tenemos la fórmula que sería presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin, bueno, o en Kelvin. Ya está. Ahora, como me están pidiendo el volumen, despejo la presión y la paso a dividir aquí. Ya tenemos los datos por acá. Para empezar, esto es masa, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el número de moles de hidrógeno? Recuerden que para calcular el número de hidrógeno solamente es dividir la masa entre su masa molar. ¿Y cuál es la masa molar del hidrógeno? 2 gramos por mol. Entonces, para calcular el número de moles de hidrógeno, sería la masa que tenemos aquí entre su masa molar. Y esto, pues, sacándole mitad, nos queda... A ver, ¿cuánto es? 18,309. 0,93 moles, ¿no? Eso sería. Ya tenemos el número de moles. Ya. Entonces, tenemos moles. La constante... A ver, la presión la tenemos en atmósferas, que es una atmósfera. La temperatura son 22 grados centígrados, pero para convertirlo a Kelvin le sumamos 263,15, ¿no? Pero hay que redondearlo a esta forma. Ya en tu examen lo haces con decimales. Sumas esto y ¿cuánto te daría? 95. 295 Kelvin, aunque en realidad es 295,15. Ya luego tenemos la constante R de los gases ideales, que sería 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Ya tenemos todos los datos para calcular el volumen y lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Aquí ponemos 0,0093 moles por la constante R, que es 0,082 atmósferas por litro entre mol Kelvin, por la temperatura, que es 295 Kelvin, entre una atmósfera. Entonces solamente nos queda calcular el volumen y la respuesta estaría dada en litros ya directo. Eso me sale 0,2346 litros. Y si lo quieren expresar en notación científica sería 2,346 por 10 a la menos 1 litros. No, pero acá lo pueden dejar. Esa sería la respuesta. Y no olviden que el repaso se estará dando este domingo a las 8 p.m. Aquí está, domingo a las 8 p.m. por Google Meet. Ya la clase será dada así como lo estoy haciendo ahorita, con esta pizarra virtual. Número de contacto para más información es esto. El costo es solamente de 10 soles. Y para abrirse este repaso, que va a ser 2 horas aproximadamente, necesitamos mínimo 5 alumnos. Ya estos son los temas que vamos a estar viendo: solo resolución de ejercicios, estequiometría, leyes de gases, disoluciones, reactivo limitante, y quizás por ahí otros temas que les vayan a venir en su primer paso. Eso es todo, me despido y nos vemos en clase este domingo si deciden participar.